Queridos amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos aquí en este rincón de libros recomendados y hoy me encuentro con el escritor Jesús María Silveira. ¿Qué tal, Jesús María? ¿Cómo estás? Bien, Lua, ¿cómo andás? Para mí es un placer tenerlo. No solamente es escritor, sino que también es licenciado en Administración de Empresas. ¿Es así? Sí, sí, sí. De eso vivo más que de los libros. Para mí es realmente un gusto tenerlo, es mucha suerte haberlo conocido. Lo conocí porque ha escrito sobre el testimonio de vida de uno de mis hermanos y toda su familia realmente es encantadora y es un privilegio tenerlos como amigos. Bueno, lo mismo digo, tenerlos a ustedes como amigos, a toda la familia Opeca. Jesús María, ¿sabes que siempre me impactó tu nombre? ¿Cómo es que tus padres te pusieron ese nombre? ¿Qué sentiste? ¿Es un peso llevarlo? ¿Cómo es eso? Bueno, mi papá se llamaba Jesús María Francisco y a él le pesaba su nombre, como a mí, pero papá decía que le habían puesto ese nombre por un jockey de Palermo, en broma, ¿no? Su madre era muy religiosa, de la familia Estrada, que habían tenido varios embajadores en el Vaticano, una familia muy católica. Entonces a papá le pusieron ese nombre y él me lo puso a mí un poco más corto, ¿no? Jesús María. Y bueno, sí, toda la vida me costó un poco llevar este nombre, en el colegio sobre todo porque cuando era chico, como por el María, me bromeaban o me decían, ¿quién sos? Jesús el del cielo. Un nombre poco común en Argentina, muy común en España o en México. En México a los Jesús le dicen Chucho. Y en España hay mucho Jesús, pero en Argentina no. Y bueno, y después en el colegio me empezaron a decir chino por mis ojos, entonces zafé un poco, porque nadie usaba mi nombre, sino que todo el mundo me decía chino, entonces ahí quedé más alivianado. Y de hecho muchos de los que me decían chino ni sabían que me llamaba Jesús. Creo que solamente mamá me llamaba Jesús o algún amigo así más laboral, pero en general los amigos íntimos me llaman todos chinos. Qué premonición, Jesús María Francisco, el nombre del actual Papa argentino. Ah, mi Así que padre. si te hubiera puesto ese nombre. Sí, sí. Pero papá era muy devoto de San José, mi padre, muy devoto de San José. Y bueno, evidentemente cargo este nombre y no sé si eso me ha llevado a que mis libros tengan un contenido de búsqueda de Dios, ¿no? Sería difícil con mi nombre escribir novela pornográfica, ¿no es cierto? Seguro, sé que te dedicaste y que escribiste varios libros, algunos en la ficción de novela y otros de testimonios de vida. ¿Nos podés contar un poco cómo es eso de comenzar a escribir un libro? Uf. Bueno, yo de chico siempre quise ser escritor y escribía mucha poesía. Mi padre era un gran lector, yo leía más que nada la biblioteca de mi viejo y recuerdo que más o menos a los 14 años, después de haber leído El viejo y el mar de Hemingway, escribí en una hoja que conservo: de grande quiero ser escritor. Y eso yo tenía más o menos 14 años. Y escribí siempre poesía, que alguna he publicado, solamente un libro que se llama Versos en La Habana, en Cuba. Este, y eso lo tuve así, lo fui llevando. Después la vida me hizo agarrar un rumbo más de mi profesión de licenciado en Administración de Empresas. Formé una empresa
y más o menos a los 35 años, que tenía mucho éxito en la empresa, nos iba muy bien, no me sentía del todo feliz, porque ese fuego interior como de esa necesidad de escribir golpeaba la puerta. Y bueno, al final en el año 1991 decidí vender las acciones de esa empresa que yo tenía a mi socio y volcarme totalmente a la literatura, que yo no sabía qué era, más allá de que escribía poesía, nunca había escrito ni un cuento, ni una novela, ni nada. Entonces, en el año 92 publiqué mi primer libro, que fue un libro de cuentos, que se llama Los cuadernos de Estefan. ¿Cómo pudiste conseguir el editor? Porque es difícil para un escritor buscar editoriales, ¿no? Bueno, mi primer libro lo financié yo, con un grupo que se llamaba en aquel momento Grupo Editor Latinoamericano, que tenía distribución de MC, o sea que tenía una buena distribución, o sea que recuperé la inversión fácilmente. Y después de terminar ese primer libro, que un poco siempre el primer libro es desnudarse, romper la vergüenza, el miedo que uno pueda tener, no sabía qué hacer, no sabía qué escribir. Y tuve una emoción, creo que todos mis libros tienen alguna emoción espiritual, de escribir sobre San Pedro. No tenía ninguna devoción especial sobre San Pedro. Y escribí una novela biográfica de San Pedro que se llama Pedro, la historia jamás contada, que me llevó 3 años escribir ese libro. Hice una investigación seria, porque me fui a Israel, fui a Roma, porque dije, si escribo sobre esto, y como profesional que yo era antes, que hacía las cosas seriamente, dije, voy a hacerlo seriamente. Y entonces investigué, en Israel estuve como un mes visitando todos los sitios que tenían que ver con San Pedro, la ruina de Cafarnaún, el lago de Tiberíades, Jerusalén, Galilea, etcétera. Y después en Roma completé esa investigación. Tuve la suerte de estar con una señora que ya murió, Margarita Guarducci, que fue quien descubrió los huesos de Pedro en la necrópolis que está debajo del Vaticano. Todo eso está contado en mi libro. Disfruté muchísimo y la magia de un poco de la escritura, ¿no? Porque la escritura yo creo que tiene como 3 fases, ¿no? O por lo menos en mí ha tenido una de investigación, otra de ponerte a escribir, que necesitas mucha inspiración, y otra de corrección, que por ahí la que menos me gusta a mí, ¿no? Pero ahí pulís un poco lo que has escrito. Y viajaste mucho, dijiste. ¿Tu familia te acompañó? ¿Tu esposa Julieta? Mira, yo he viajado mucho en la vida. Creo que debo conocer 1/3 del mundo, más o menos. He hecho viajes por trabajo, por placer y por investigación literaria. En general los viajes que he hecho por investigación literaria no me acompañó mi mujer, porque soy de meterme en cualquier lado y trabajo todo el día y trato de no perder el tiempo, ir al punto. Sí, he hecho viajes con mi mujer, hemos ido a Europa muchas veces. El único viaje literario que participó ella fue cuando fuimos a Medjugorje, que escribí un libro sobre las apariciones de María en Medjugorje, que se llama Abriendo el Corazón. Ahí Julieta, mi mujer, sí me acompañó. Fuimos en un grupito de peregrinos. Y ahora nos acercamos al año de la misericordia. Y vos también escribiste un libro sobre la misericordia, la divina misericordia. ¿Cómo es eso? Escribí este libro que se llama El Camino de la Misericordia,
Viajé a Polonia la última vez que fue Juan Pablo II a su tierra, o sea, seguí toda la visita del difunto Papa y hoy santo a Polonia para escribir sobre la misericordia, porque él viajaba a inaugurar el nuevo santuario de la Divina Misericordia. Estuve en Varsovia, en Cracovia, en Jasna Horach, visitando a la Virgen de Czestochowa ahí. Y es el libro más vendido mío, El Camino de la Misericordia. Este año ya hemos hecho la quinta o sexta edición. Creo que es un libro muy ameno donde cuento ese viaje a Polonia en la frecuencia de El Caminito de la Misericordia, que a partir de los escritos de la santa Faustina Kowalska, que tuvo revelaciones del Señor y que plantea en cierta forma un camino para llegar a alcanzar esas gracias de la misericordia a través fundamentalmente de la confianza. Y bueno, este año el Papa lo ha consagrado. A partir del 8 de diciembre empieza el jubileo de la misericordia, que es un poco más que un año santo, es un jubileo especial. Y bueno, se va a abrir la Puerta Santa el 8 de diciembre y termina el año que viene con la fiesta de Cristo Rey, creo que en noviembre. Jesús María, para finalizar, desde el corazón, un mensaje a todos nuestros televidentes. Bueno, mirando la cámara, primero agradecerte esta invitación, también hablar un poquito de tu hermano Pedro Opeka, de quien escribí este libro, Un viaje a la misericordia, que es un verdadero santo para mí del siglo XX y XXI, que siempre está dando un mensaje esperanzador y tiene un planteo de cómo salir de la pobreza muy interesante, innovador dentro de la iglesia, porque Pedro dice que se sale de la pobreza trabajando y dignificando a la gente. Y bueno, mi mensaje para el que me escucha es, primero, que lea mis libros, segundo, que tenga un buen fin de año, una buena Navidad, y que esperemos que las cosas cambien en nuestro país, que dejemos de andar peleando, que nos unamos como argentinos, que trabajemos por un futuro mejor para nuestros hijos, que podamos vivir en un país que recupere la paz y la armonía que supimos tener, de poder salir a la calle tranquilos, que luchemos contra ese gran flagelo que es el narcotráfico y la pobreza, ¿no es cierto? Y en esto de la lucha con la pobreza, me quedo con una frase de tu hermano que me dijo la última vez que lo vi, que este año que vino por razones familiares a la Argentina, que más que dar hay que compartir. Eso sería. Muchas gracias, Jesús María, y seguimos aquí, en Por Amor a Ti.